estábamos recién, seguramente usted lo conoce, conversando de las últimas medidas en torno al levantamiento del cepo, las consecuencias que pudiera llegar a tener en la economía con el economista justamente Sánchez Arnó. Él nos daba su opinión al respecto. Básicamente se lo resumo con un: hay que tener paciencia porque el efecto pleno lo vamos a ver en un tiempo, y también está condicionando mucho las elecciones de medio término, para ver el famoso rebote en B, como antes lo anticipaba el propio presidente de la Nación. ¿Coincide con esta visión? A ver, yo creo que el régimen que teníamos hasta el nuevo acuerdo con los organismos multilaterales era un régimen inviable, donde está perdiendo sistemáticamente reservas, y yo creo que estaba mal diseñado. Mi impresión es que el nuevo régimen, que todavía no ha sacado el cepo de todas sus dimensiones y no ha sido un paso gradual hacia una mayor liberalización, es un régimen que está mejor diseñado que el anterior, no tiene esas fallas irreparables que tenía el régimen anterior, y creo que sí, que hay formas de llevar adelante este programa con las que en particular yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, a ver cómo lo puedo resumir. El gobierno debería renovar la deuda interna. Básicamente lo que ocurrió en la licitación de ayer y en la anterior fue que en lugar de renovar la deuda, solo pudo hacerlo en una fracción, y eso en consecuencia pone una presión muy grande sobre la emisión monetaria. El segundo aspecto que yo creo que cual yo tengo una diferencia con las políticas del gobierno, es, usted vio que el Banco Central ha declarado ganancias. Sí, las pasa al Tesoro. Que son inflacionarias. Bueno, yo lo que haría en este caso muy preciso es capitalizar en el Banco Central y no darle nada al Tesoro, porque si hemos tenido que endeudar al país con el fondo y con otros organismos para capitalizar el Banco Central, es contradictorio que cuando llegan ganancias que son de tipo contable, no las capitalicemos. Entonces, eso de que le van a poner a disposición del Tesoro fondo para que pague deuda, a mí no me parece bien, me parece inconsistente con lo que se hizo hace muy pocos días y con lo que yo creo que debe ser realizado. Y en tercer lugar, mi pretensión, y creo que sigue el espíritu del acuerdo firmado con los organismos multilaterales, es que el Estado el gobierno argentino compre sistemáticamente dólares. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque eso lo que hace es reponer las reservas genuinamente, no por un préstamo. Y eso es lo que en última instancia necesitamos para parecernos a los bancos centrales que nos rodean, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Brasil. Antes de la política monetaria. Del Fondo Monetario Internacional, Efectivamente, en justamente, claro. Yo creo que eso fue una mejora sustancial. Eso fue una cosa muy valiosa del programa. Reconocer que la Argentina tiene que mejorar sus reservas internacionales, que está hace muchos años largamente debido, y la meta
pone algo así como 10.000 millones de dólares este año y algo así como 8.000 millones el año que viene, y permanentemente va a haber que ir comprando y aumentando las reservas. Y yo creo que ese es un proceso el cual es muy sano. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, cuando nos saneemos definitivamente, vamos a tener que cancelar los préstamos del fondo y justamente reponer las reservas, no por préstamos, sino por compra genuina. Eso es lo que yo creo que el país tiene que hacer. Uno de las encerronas que se presenta en el plan económico en el corto y mediano plazo, también lo planteamos a Sánchez Arnó, nos interesa su opinión, la puja distributiva que se comienza a ver y recuperar, básicamente por el abaratamiento del dólar, la caída al piso de la banda, el dólar cotizando a 1.000, los números inflacionarios volviendo a recalentarse por espacio de 2-3 meses, y las paritarias que no están recuperando poder de fuego al salario, es un tema que preocupa a un vasto sector de la población, que es el pueblo trabajador, concretamente, el que no está en la finanza, ¿no? No, pero digamos, todos trabajamos y tenemos una preocupación, ¿no? Usted recuerde que la tasa de inflación nuestra, no sé, determinada 35-38% este año, es un número muy elevado todavía, es un número que está muy por encima, aún si va bien la cosa, de la situación de nuestros vecinos. Una tasa de inflación alta genera esa contienda, o si usted quiere, inestabilidad, y por eso es otra razón importante para ponernos como objetivo, como lo hicieron nuestros vecinos desde hace muchos años, ir a tasa de inflación de un dígito. Y yo creo que eso, si actuamos seria y congruentemente, hacia el año 27 deberíamos poder ir hacia un dígito. Va a llevar un tiempo, este año será 35, 38, el año que viene será 20, el otro año será un poco menos de 10, y ahí es donde estas cosas no se hacen de golpe, no hay forma. La pregunta concretamente es, por la puja distributiva, el poder de fuego de los salarios se va a ver disminuido de acá a 3 meses vista. No van a acompañar Ese es un buen punto. Yo miro los salarios, o miro otras cosas. ¿Cómo? Perdón, se cortó por la señal. Yo miro los salarios, como miro la inflación, como miro otras cosas, más bien en el largo plazo. Yo tiendo a mirar que si sube mucho la inversión y se generan muchos puestos de trabajo en el sector privado, eso normalmente va a venir acompañado de una mejora en la productividad y de una mejora en las remuneraciones. La forma genuina de generar esa mejora en el nivel de vida es porque el país exporta más, invierte más, hay más trabajo, más creación de puestos de trabajo en el sector privado, y que ese proceso normalmente es un proceso beneficioso que requiere que la inversión sea muy potente. Y creo que básicamente que el trabajador aguante un cachito. Tratar artificialmente el dólar, no comprando. No se olvide que acá el gran deudor en dólares es el Estado. Si el Estado no compra, el Estado se quedó sin reserva y tiene una gran deuda. Si no compra dólares, obviamente el dólar va a ser bajo, pero un dólar bajo implica menos inversión, menos empleo, menos crecimiento sano. Eso es lo que yo creo que... Entonces le estamos diciendo al trabajador, aguantemos un poco más. No estoy diciendo la forma genuina de mejorar el nivel de vida después de muchos años de estancamiento. Estamos hablando de una economía que no crece hace más de 20 años. Es decir, es difícil que si la economía no crezca, el nivel de vida de sus habitantes crezca. Eso yo creo que
forma parte de nuestro sentido común. Si volvemos a crecer, si hay más exportaciones, más inversión, más empleo privado, va a haber crecientemente mejores remuneraciones. Esa es mi forma de pensar el problema, que obviamente seguramente no es la discusión del mes que viene, pero digo, si enmarcamos en eso, es como el problema de por qué capitalizar el Banco Central, por qué no se deben distribuir utilidades, por qué se debe renovar la deuda, bueno, por qué se debe mantener una disciplina, qué es lo que hicieron nuestros vecinos que han crecido mucho más que nosotros, porque nosotros también tenemos que poner nuestro problema en términos históricos. No es que no crecimos los últimos 20 años, hace 80 años que respecto a nuestros vecinos venimos retrocediendo. Entonces, en esa perspectiva, mi visión es, si logramos generar un auge de inversiones y de empleo privado, usted no se preocupe, ahí van a subir los ingresos sin ninguna duda. López Murphy, buen día. Martín Paldrock lo saluda. Lo quiero correr un poquito de lo económico y preguntarle por algo más de índole político. ¿Cómo ve la gestión de Milei? ¿Cuáles son las luces y las sombras de su gestión desde que asumió hasta hoy? A ver, vamos más que a lo político, a lo institucional. Yo creo que hubiera sido muy importante que el gobierno ampliara los presupuestos y hiciera el esfuerzo de aprobarlo. Como hubiera sido importante que no aguardara para las reformas de coparticipación, impuestos, seguridad social, salud, el periodo después de las elecciones. Yo creo que esos problemas estaban desde el comienzo y sabíamos muy bien lo que había que hacer. Creo que eso hubiera requerido, y lo que me parece a mí que es lo que debe prevalecer, el esfuerzo de construir las coaliciones más amplias. La estrategia ha sido conflictuar sobre todo con los sectores que podían tener cierta afinidad. Es difícil armar una coalición cuando usted se pelea con lo próximo. Creo que esa estrategia política la deben de estar revisando después de lo que ocurrió en Santa Fe, pero me parece que ellos sobreestimaron, si usted quiere, políticamente, cuál era la posibilidad de construir una fuerza totalmente verticalizada al poder. ¿Y cómo ve la gestión en la ciudad de Buenos Aires por Jorge Macri? Ya que usted es diputado por la ciudad de Buenos Aires. No, claro, yo soy diputado de la ciudad. Bueno, ahí yo veo una cuestión, ya que usted me preguntó sobre la gestión del presidente. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene un problema tremendo, que es que el gobierno nacional, es cierto, Alberto Fernández, si usted quiere, su expresión política en estas elecciones, Leandro Santoro, el gobierno anterior saqueó la ciudad de Buenos Aires, le quitó los recursos, y también es cierto que el gobierno actual, con Manuel Adorno y con el presidente, también le mordisquearon un pedazo. La ciudad de Buenos Aires tiene una deuda que además no está registrada en las finanzas públicas nacionales, una deuda a su favor inmensa, que es prácticamente alrededor de 2/3 de su presupuesto. Creo yo que eso le ha generado al gobierno de la ciudad una situación muy, muy compleja, que ha sabido transitarla, pero yo le saco 2/3 de su presupuesto a usted, le puedo asegurar que le hago un daño inolvidable. El gobierno anterior, es verdad, fue el grueso de eso, parte fue este gobierno, y este gobierno tiene la responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo con la ciudad. La ciudad tiene que tener un trato razonable. No estamos con una situación de emergencia dispuesta por la Corte por el saqueamiento que había de las finanzas de la ciudad. No, me parece que la lectura que uno tiene que hacer del gobierno de la ciudad tiene que hacer en el marco de un gobierno el que, si se lo hubiera hecho a otra provincia argentina algo igual, hubiera quedado destruida. López Murphy, ¿usted le preocupa, por ejemplo, el resultado de las encuestas que se han difundido últimamente que dan ganador a Santoro en la ciudad? No, yo creo, digamos, usted muchas veces participa, no participa. Yo en los debates
he mencionado en todas las veces que me han interrogado esto. Leandro Santoro, que es un diputado distinguido, eso no lo niega nadie, ha sido una figura muy central del armado de Alberto Fernández, que saquearon la ciudad de Buenos Aires. Y Adorni, otra figura central del gobierno del presidente Milei, que saquearon la ciudad de Buenos Aires. Mi gran diferencia con la actual conducción política de la ciudad es que yo hubiera hecho una campaña muy agresiva contra los que saquearon la ciudad, como es el caso de la formación política que apoya a Leandro Santoro, como es el caso de la formación que apoya a Manuel Adorni, ¿no? ¿Lo cree, está peleando mal, no poco inteligentemente? No, yo diría el estilo que tiene el gobierno de la ciudad es un estilo menos abrasivo que el que tendría yo. Claro. O sea, a mí usted me saca 70% de mis ingresos y te puedo asegurar que del único que se habla de ese tema. Y lo que pasa que también talla mucho la pelea en el ámbito nacional, usted sabe bien. Bueno, los porteños, yo soy en última instancia diputado por la ciudad, me debo a mis conciudadanos y mis contribuyentes. Mis contribuyentes han tenido que hacer un esfuerzo descomunal porque el gobierno nacional, en la administración de Alberto Fernández, Leandro Santoro, y en la administración de Milei, Manuel Adorni, nos han saqueado los recursos propios, no los de otros, los propios. Claro. Yo hubiera me parece que ese es un problema institucional que tiene 3 dimensiones. Primero, la deuda está oculta, que eso no es bueno, y por eso si usted mira las cuentas fiscales de Argentina, alguien debería pedir la pregunta, ¿dónde está la deuda con el gobierno de la ciudad? Segundo, eso vino de una arbitrariedad que la Corte corrigió, pero exigió que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad negociaran. No han podido, y eso es una cosa, cuando usted disputa con una fracción que responde al gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires y no se han sentado a resolver este problema, yo no hablaría de otra cosa. Claro. Y en tercer lugar, porque creo que el problema del federalismo en la Argentina, no solo en este caso, pero este es el caso más grotesco de todo, requiere una atención primaria, y eso ha habido, a mi modo de ver, mucha arbitrariedad. López Murphy, le agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos y compartir estos minutos con nosotros. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.